fueron tomadas como la oportunidad para realizar lo que era reclamado por toda la élite intelectual neoliberal, que es la llamada segunda reforma jurídica neoliberal o la reforma de segunda generación. Fueron planteadas cuando no había en la cabeza TLC, pero se usó el asunto del TLC para implementarlas. Por lo mismo, porque se trata de una reforma de ese alcance, desborda sin ninguna vergüenza al Tratado de Libre Comercio y se basa en la generalidad de la delegación para hacer meter cualquier cosa como parte de un interés del TLC. También sobrepasa la Constitución en una serie de puntos, o simplemente la viola, y también las protecciones internacionales de los derechos. Y al igual que las reformas de primera generación que requirieron un golpe de Estado en el año 92, empezaron con una delegación de facultades en el 71, se desarrollan de arriba abajo y son casi por necesidad inconsultas. Se basan en la supuesta existencia de una emergencia o de algo que no se puede postergar, que hace obligatorio que se tomen las medidas así, sin ninguna discusión, de espaldas al país como un hecho consumado. Diversas evidencias han demostrado que los decretos del Tratado de Libre Comercio fueron encargados a consultoras privadas y a estudios de abogados ligados a las grandes empresas, por lo que podría suponerse una de dos cosas: o que el gobierno imagina que estos estudios, estas consultoras y estas empresas son los únicos que saben sobre el tema, ¿no? Y que el interés de ellas es equivalente al interés nacional. O la otra cosa que puede suponerse es que hubo un acuerdo entre el gobierno y estas empresas con ganancias para ambas partes. Y puedo mencionar un caso concreto. Como periodista de investigación que soy en el diario La Primera, realicé una investigación específica sobre el decreto legislativo 1084, que es la ley de las cuotas pesqueras. Y para la emisión de dicho decreto se contrató, pero nadie sabe quién contrató, a la empresa Apoyo Consultores S.A. El ministro, graciosamente, el ministro Rey dijo que él no iba a decir quién era el que había pagado ese estudio. ¿Para qué? No quería comprometerlo, ¿no? Y a partir de ahí alguien pagó un estudio que llevó como conclusión que había que hacer las cuotas pesqueras que en la práctica beneficiaban a 6 empresas, las 6 de la Sociedad Nacional de Pesquería. Pero la investigación llegó a descubrir que el señor Giancarlo Castañola, gerente general de Apoyo Consultores, es miembro del directorio de Pesquera Austral. Y posteriormente llegamos a establecer otra cosa, que en todo el grupo consultivo y de apoyo a la Universidad del Pacífico, que era la encargada de hacer la auditoría de las costas pesqueras, también estaba Giancarlo Castañola. O sea, Giancarlo Castañola estaba en la consultora, estaba en la empresa que se iba a beneficiar y estaba en la auditora. Después hemos llegado a la casi certeza de que quienes pagaron este estudio fueron TASA y Austral. El hecho es que las empresas pesqueras más grandes pagaron el estudio para la ley que beneficia a las empresas pesqueras más grandes. ¿Se imaginan cómo fueron las cosas en la ley de la selva, en la ley de los puertos, etcétera? Exactamente igual. Bueno, ingenuos e informados hemos estado discutiendo en estos últimos tiempos bastante. Cuando quieren explicar el conflicto de la selva y otras protestas, se sostiene que los argumentos, que los reclamantes responden al hecho de que han sido engañados por agitadores. Esto supone que un indígena y un campesino de Sicuani o cualquier otro son personas sin información que están dispuestas a creerse cualquier cosa que les digan, ¿no? Les dicen, van a envenenar el aire y ahí mismito se hacen una huelga porque, no sé por qué, le creen a esos que van a contarles el cuento.
El gobierno dice que él quiere promover la inversión, pero respetando los derechos comunales. Pero los ingenuos no le creen. Hoy día el presidente, en pleno entierro de Andrade, ha vuelto a hablar que son un poco ingenuos, pues, que ahora no quieren la hidroeléctrica en Chicuano. Ahora, ¿qué es lo que sabe la gente? Lo que sabe es que el crecimiento de las concesiones, que abarca más o menos el 15 y 16% ya de las concesiones mineras, el 15 y 16% del territorio nacional, y las concesiones de hidrocarburos, que abarcan el 70% de la selva, siempre, en todos los casos, han resultado en numerosas afectaciones a los derechos de las comunidades. Lo saben. Nadie les va a contar el cuento de que esta vez sí, no, esta vez no va a haber. No. Segundo, también saben que el presidente escribió una serie de artículos llamados la serie sobre el perro del hortelano, que la comunidad es anacrónica, que la comunidad es improductiva, que la pequeña propiedad es ineficiente, y exaltó la gran propiedad. Él sabe que lo dijo, y la gente sabe que el presidente estuvo diciendo eso. También la gente sabe que los decretos legislativos buscan viabilizar la política pro inversión del gobierno, que se ha venido desarrollando en todos estos años y que ha traído N conflictos, según explica la Defensoría del Pueblo. Y también que buscaba hacer realidad esos principios lanzados por el presidente. Y que ese presidente no ha tenido ninguna vergüenza en mostrar su rostro de gran promotor de las inversiones. No es promotor de las comunidades, no es promotor de la microempresa, no es promotor es promotor de las grandes inversiones. También sabe la gente que bajo el mote de ingenuidad hay detrás un desprecio, un racismo, una política de discriminación contra ellos por su propia manera de ver las cosas, que no es respetada. Una situación que la gente ha aprendido, ha entendido que solo la puede conmover con medidas radicales de lucha. Porque si no hubieran hecho la toma de carreteras, no hubieran derogado los decretos. Es imposible concebir cómo lo hubieran podido conseguir. Así que toda esa discusión que ayer se ha dado en el Congreso es absolutamente falsa. Pero en el Perú también hay otras formas de ingenuidad, ¿no es cierto? El 66% de los peruanos en el año 2006 decía que apoyaba el TLC, pero el 75% de las encuestas afirmaba que no estaba informado sobre cuál era su contenido. También la mayoría del país ha estado respondiendo hasta el año pasado, hasta el final del año pasado, que el mayor logro de este gobierno era el TLC, pero el TLC no había comenzado. Yo no sé qué opinarán ahora de este logro. Además, cuando este logro agrega los muertos de Bau. Finalmente, el TLC desde un inicio hasta el día de hoy ha sido una mentira organizada, sistemática. Como se lo dijeron ayer a la ministra Arauz, que hasta hace poquito pasaba piola, ¿no? Era la ministra Éxito, ¿no? Pero ahora está en medio del centro del debate. Ella encarna todas estas mentiras. Por ejemplo, si no se firma rápido, perdemos el ATPDA, ¿no? El ATPDA dura hasta el día de hoy, se prorrogó varias veces, se pudo haber negociado, pero en el momento en que empujaban el TLC es imposible. Íbamos a perder 1 millón de puestos de trabajo. Ahora mismo se han caído las exportaciones y no hemos perdido el 1 millón de puestos de trabajo.